El conflicto entre Palestina e Israel tiene raíces históricas y políticas profundas que se remontan al siglo XX, incluida la creación de Israel en 1948 y la guerra árabe-israelí que le siguió. Esto resultó en la ocupación de territorios palestinos y el desplazamiento de sus ciudadanos. El conflicto se centra en la disputa sobre tierras, particularmente en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Ambos lados reclaman derechos sobre estas áreas. Hamas, una organización islamista palestina, controla la Franja de Gaza, mientras que la Autoridad Palestina, liderada por Fatah, tiene el control limitado sobre partes de Cisjordania. Se han hecho ya varios intentos de resolver el conflicto a través de negociaciones de paz, incluido el proceso de Oslo en la década de 1990. Sin embargo, estos esfuerzos no han llevado a una solución duradera. A lo largo de los años, ha habido enfrentamientos armados, incluidas 3 guerras en Gaza en 2008, 2012 y 2014, así como conflictos más pequeños en Cisjordania y Jerusalén. Estos episodios han resultado en la pérdida de vidas humanas y daños a la infraestructura. Jerusalén es un punto focal de conflicto debido a su importancia religiosa y política para judíos, musulmanes y cristianos. Tanto Israel como los palestinos reclaman Jerusalén como su capital, lo que crea tensiones constantes. Desde 2007, Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza, lo que ha llevado a condiciones humanitarias difíciles y una economía precaria en la región. El conflicto ha llevado a tensiones a nivel internacional, con múltiples intentos de mediación y condenas de la comunidad internacional por la violencia y la ocupación. Desde el día, una andada de cohetes disparados desde Gaza hacia Israel dejaron al menos un muerto. Los cohetes en Gaza hicieron sonar las sirenas en el área del Tel Aviv, en Beersheba y en muchos otros lugares. Fueron disparados hacia las 6:30 am, hora local, aproximadamente a las 2:30 de la mañana en México, hora en la que la mayoría de los israelíes probablemente dormían, dejando como resultado la muerte de una mujer de unos 70 años de la región israelí de Gederot tras el bombardeo, según informó el Servicio de Rescate israelí. Otras 2 personas en la zona de Ashkelon tienen heridas leves y a primera hora se informó que un hombre de unos 20 años de Yavne había resultado herido por la metralla de la descarga. Hamas, la organización política palestina que controla Gaza, se atribuyó la responsabilidad de la incursión. Los combatientes dispararon más de 2000 cohetes desde Gaza hacia Israel, según el informe del ejército israelí. Además, otros milicianos ingresaron al sur de Israel por tierra, mar y aire, incluso utilizando parapentes. Aunque Hamas afirma haber capturado a varios soldados israelíes cerca de la frontera, el ejército de Israel no ha confirmado oficialmente estos informes. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ataques contra múltiples objetivos de Hamas en Gaza y convocaron a miles de reservistas, según informaron líderes militares. Las FDI estuvieron involucradas en combates en al menos 6 lugares diferentes, incluyendo aldeas, bases militares y cruces fronterizos, como mencionó un portavoz. El primer ministro israelí prometió que Hamas pagará un precio nunca antes visto por el ataque, subrayando que Israel está en estado de guerra y no en una operación o una serie de enfrentamientos. En 2 comunidades israelíes, residentes informaron que atacantes de Gaza intentaron entrar a sus hogares y pidieron ayuda del ejército israelí en repetidas ocasiones, lo que fue transmitido por televisión. Al mismo tiempo, se difundieron algunas imágenes de la situación en el terreno y las FDI publicaron un video de supuestos ataques aéreos contra objetivos de Hamas en Gaza. Funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por este ataque a gran escala y se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hable con el primer ministro israelí, Netanyahu, en breve. Líderes de todo el mundo, como es común en conflictos anteriores, instaron a la calma y la moderación. Es importante destacar que este ataque sorpresa ocurrió en el 50 aniversario de la guerra de 1973, cuando los estados árabes bombardearon a Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Hasta el momento, 908 personas han resultado heridas y al menos 40 personas han fallecido en Israel, según el Ministerio de Salud israelí. En Gaza, el Ministerio de Salud palestino reporta que casi 200 personas han perdido la vida y más de 1.600 resultaron heridas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su país está en guerra
después de esta escalada de violencia, y las fuerzas de defensa de Israel informaron que el número de israelíes muertos desde el inicio del ataque de Hamas ha aumentado a 350. En una rueda de prensa este domingo, el portavoz de la CFDI, el contraalmirante Daniel Hagari, indicó que las prioridades actuales incluyen poner fin a los enfrentamientos en las comunidades israelíes y controlar las brechas en la valla que separa Gaza e Israel. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que, en las últimas 24 horas, 313 palestinos han fallecido y 1990 resultaron heridos. Hamas anunció que este domingo dispararon 100 cohetes contra la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, en represalia por los ataques a hogares en Gaza por parte de las fuerzas israelíes.